Hola, ¿cómo están? Esta va a ser nuestra última presentación aquí en estas pláticas. Curiosamente, nuestra última plática no tiene nada que ver con la literatura, pero sí tiene que ver con algo que todos ustedes tienen en la parte de abajo de la línea del tiempo. En los donde dice cultura antigua y demás, en la parte de abajo, bueno, aquí yo no lo tengo, pero en la parte de abajo de su línea del tiempo, yo puse preclásico, clásico y posclásico. Se terminan luego, porque estos no llegan a muchos de nuestra época, ya después de 1500 ya no aparecen. Esas son las divisiones en las que los estudiosos de hoy en día han dividido las culturas que vivieron en nuestra América, en Mesoamérica que le llamaban. Mesoamérica comprendía prácticamente todo el terreno, ¿qué les diré? Desde Tampico, para mencionarlo, desde Tampico, los estados grandes no se mencionaban mucho, pero empezaban desde ahí, desde donde empezaba el desierto, para abajo se llamaba Mesoamérica, y abajo terminaban allá por El Salvador o por Honduras. Toda esa parte de tierra se llamaba Mesoamérica, y toda esa parte corresponde a las culturas de los que son nuestros ancestros. Es verdaderamente vergonzoso que haya extranjeros que conozcan mejor la cultura indígena que nosotros. Muchos de nosotros no conocemos absolutamente nada. Cuando nos dicen aztecas, creemos que están junto con los olmecas, o nos dicen los pueblos de Occidente con los mayas y creemos que están juntos. Y no es cierto. Este es un país que tuvo, entre otras cosas, dos civilizaciones. No hay otro país en el mundo que haya tenido dos civilizaciones en su territorio. El nuestro sí las tuvo, la maya y la azteca. Son civilizaciones completitas. ¿Sí? Todos los otros países, no es que sean menos ni no valgan la pena, pero nada más tuvieron una. Los egipcios, pues Egipto. Mesopotamia, cada uno tuvo ahí algo. China, Japón. Pero aquí nosotros tuvimos esa enorme suerte de tener los mayas y los aztecas. Ahora, lo que voy a tratarles de explicar ahorita es esa división. Recuerden, lo primero que tienen ustedes es el preclásico. Este preclásico, yo tengo aquí una pequeña tabla con la cual me voy a ayudar. Esta tabla empieza en 1800 antes de Cristo. Esa fecha de 1800 antes de Cristo es la que podemos poner como inicio para el preclásico. Ahora, no todas las culturas que voy a hablar iniciaron sí, tal vez en el principio como estos, pero no tienen la misma terminación o la misma duración. Algunas desaparecen, otras no tienen un preclásico, nacen en el clásico. Ahorita voy para allá. Entonces, tenemos que el preclásico lo podemos poner desde 1800 antes de Cristo hasta el 200 o el 100 antes de Cristo. Ahí podemos poner todas las culturas, todas las tribus, todo lo que se hizo se llama preclásico. Tenemos muchas muestras del preclásico. Ahorita voy para allá también. Después de eso sigue el clásico. Esa etapa que se llama el clásico la podíamos poner entre el 100 o el 200 antes de Cristo hasta aproximadamente, déjenme ponerles el que viene aquí, hasta aproximadamente el 900 o el 800 de nuestra era. Y ya después del 800-900 sigue el posclásico hasta la caída de Tenochtitlan, que es en 1521.
En esos 3 periodos es en los que se acomodan todas las culturas que existieron aquí en México. Se dice que la maya y la azteca, pues sí, eran unas culturas muy terminadas, completamente terminadas. Es decir, ya tenían todo, tenían astronomía, tenían astrología, tenían medicina, tenían geometría, tenían matemáticas, tenían historia, tenían escritura, aunque fuera del tipo que fuera. Los mayas, de hecho, tenían ya una escritura que ya casi se ha finalmente deletreado, o que ya se conoce, mientras que los aztecas estaban iniciando ya su cambio de hacer pictografías o objetos o jeroglíficos y irse a letras, a palabras. Desgraciadamente llegó lo que se llama la conquista y eso fue totalmente, se cortó. Eso dicen los, Spangler, creo que es uno de los grandes filósofos, dice que esa es la tragedia del pueblo azteca. No hay ninguna otra civilización que haya sido asesinada en su juventud. No llegó a ser adulta. Y no llegó a ser adulta porque a alguien se le ocurrió que nos iban a traer la verdadera religión, que nos iban a traer el verdadero lenguaje, que alguien nos iba a traer una mejor manera de vivir, que alguien nos dijo, es que nosotros somos superiores y te conviene más con nosotros. Y entre ese te conviene mejor con nosotros, mataron a 50 millones de nosotros. Yo soy de los que piensa que sí les deben de pedir perdón a esos 50 millones que mataron. Déjenme decirles cómo murieron. Algunos murieron en las batallas, pero la gran mayoría de ellos murieron porque los europeos traían enfermedades para las cuales los pueblos indígenas no habían creado resistencia. Entonces ahí fue donde se fueron o se murieron buena parte de esos 50 millones de habitantes que no tenían por qué haber muerto. Para ellos es para quienes se ha pedido que deben de dar una disculpa, pedir un perdón. No importa si no lo piden. Nosotros que vivimos aquí, que somos cuidadores de su memoria, los honramos. Bueno, entonces creo que ya quedó claro, ¿no? Preclásico, 1800, 200 antes de Cristo, clásico, 200 a 800, 900 después de Cristo, y posclásico del 800, 900 hasta el 1521, que es la caída de Tenochtitlán. Aquí vienen todos un dibujito de cada uno de esos pueblos. Son demasiado chiquitos, no los van a ver. Yo nada más voy a pasar brevemente algunas imágenes y voy a empezar con los pueblos olmecas, que es el pueblo que tenemos idea que es el más antiguo. El pueblo olmeca estaba situado allá por donde está Tabasco, la parte final de Veracruz. Ahí es donde se han encontrado restos. Son estas figuras que usaban formas para deformarse el cráneo y que tenían los labios como si fueran labios de... ¿qué diría? Labios como de tigre o de algún tipo de felino. Era un tipo en especial. Ellos vivieron ahí entre el 1800, 1500, 1400, es decir, hace 3000 y tantos años, 4000 años. Y los olmecas son la raíz de los pueblos que están en el Golfo, como son los totonacos, como somos los huastecos aquí. También son los que originaron a los mayas. Todos ellos, los mayas allá en la península de Yucatán, los totonacas y los huastecos aquí en la costa del Golfo. Bueno, este es el prototipo déjenme ver si aquí pongo alguna foto de cómo eran. No sé si se ve en la pantalla.
creo que no creo, porque como es un libro, pero déjenme ver si encuentro alguna cosa que sea. Este es el entierro que vieron allá. Este es un entierro que encontraron. Están aquí los personajes. Por la manera como los esculpieron. Les digo, se deformaban el cráneo y tenían estos labios así tipo tigre, que era muy utilizado. Bueno, aquí pueden ver un rostro. Este se llama el baby face, les dicen. Son piezas muy bonitas, son extraordinarias. Déjenme que me voy a otro. No crean que me voy a ponerles todo el libro, para que no se me asusten. Estos que ven aquí, o por lo menos los alcanzan a ver en la silueta, se llamaban las mujeres de piernas bonitas, ¿sí? Porque eran piernudas. ¿Sí? Eran piernudas, así los dibujaban. Este también es del preclásico. Los olmecas que acabo de hablar hace ratito son el preclásico. Estos son también del preclásico, pero ellos vivían en el Valle de México y en esa parte. Se cree que hubo un intercambio entre ellos y los olmecas. Hay una teoría que dice que los pueblos del preclásico del Valle de México, es decir, de 1800 a 1500 antes de Cristo, mandaron una tribu al Golfo y así se fundaron los olmecas. Esa es una teoría que se dice. Yo en lo personal no creo en eso. Yo pienso que no, que eran los olmecas los que estaban aquí y que luego tuvieron contacto con este otro pueblo de acá, y que estos que tuvieron contacto con los de acá se llaman olmecas chicalancas. Y después estos tuvieron una influencia en otro pueblo que está del otro lado del Golfo. Es decir, acá está el Golfo con el Atlántico, pero acá de este lado está el Océano Pacífico, y allá hubo otra cultura de guerrero, que hay una muy interesante que se llama mezcala, que tiene muchas veces una enorme influencia de los, sobre todo de los olmecas, no de los pueblos del Valle de México. Los del Valle de México, si se fijan bien, tienen rasgados los ojitos, o lo que se llama de pastillaje. ¿Qué son los de pastillaje? Pues es la cara a la que le agregan bolitas. Dos bolitas, pues son dos ojos, una bolita es una nariz, y desde luego la boca, pues nada más le hacían ahí con un palito una hendidura y ya era una boca. Esos son los pueblos del preclásico. Bueno, continuando, nos vamos a ir. Déjenme ver si me voy a... Recuerden que hubo una gran influencia en... Ya estoy aquí en los aztecas. Los aztecas se caracterizaron por tener un arte monumental. En algunos casos fue destruido. Muchos de los edificios del centro de la Ciudad de México fueron construidos con este tipo de esculturas que se destruyeron y se usaron como ladrillos o como piedra. Pero afortunadamente nos quedaron muestras extraordinarias, como es la piedra de sol, que no es un calendario, sino que tiene otro sentido, y la Coatlicue, que es una escultura extraordinaria, la Coatlicue. La Coatlicue es propiamente la madre de todos los dioses. ¿Sí? Si alguna vez van ustedes al Museo Nacional de Historia, de Antropología, no dejen de verla. Es la que está a un lado de donde está el calendario azteca. Pusieron el calendario azteca como principal porque el calendario azteca lo conocen en todas partes del mundo. Es posiblemente el monolito más conocido del mundo.
el calendario azteca, se lo enseñas a un japonés y te dice, México. Se lo enseñas a un ecuatoriano, México. Se lo enseñas a un australiano, México. Entonces, es una piedra muy conocida. Déjenme ver si, espero que ustedes sí la conozcan. De todos modos, déjenme buscar aquí. Voy muy despacito, pero es la única manera que puedo. Bueno, esos son los olmecas. Déjenme irme a otro pueblo. Este es un pueblo que me encanta, ¿no? Noten las figuras tan jocosas, alegres. Estas se llaman de Occidente, es la cultura de Occidente. Son de Nayarit, son de Sinaloa, Colima, Guanajuato. Ellos tienen estas figuras. Curiosamente, es la única cultura, la de Occidente, que no tiene imágenes de dioses. No tiene imágenes de ningún dios. Siempre son los pueblos que están en una fiesta, están en un baile, perritos que están bailando, personas que están jugando, pero no hay imagen de los dioses, ¿sí? Por otra parte, los mayas sí tienen muchas imágenes de los dioses, los aztecas tienen muchas imágenes de los dioses, y creemos que los olmecas también tenían imágenes de los dioses, pero todavía no sabemos en qué sentido se podía identificar como un dios, ¿sí? Por último, ya nada más para cerrar esto, todos estos pueblos podían tener vida en parte de estas divisiones que les dije: preclásico, clásico y posclásico. No tenemos, por ejemplo, un preclásico para los aztecas. En cambio, los mayas sí tenemos un preclásico, tenemos un clásico y tenemos un posclásico, ¿sí? Tuvieron en esas tres épocas, en esas tres tamaños de cantidad de tiempo, ellos tuvieron viva su cultura. En algunas partes, ya por ejemplo en el posclásico maya, ya hubo lo que se llama la decadencia, pero en el clásico es la construcción de las grandes pirámides que conocemos, las de Tikal, las de Uxmal, las de Chichén Itzá, las de Palenque, las pinturas de Cacaxtla. Todo eso es extraordinario. Es una civilización completa, pero pueden no ser todo del mismo año o del mismo siglo inclusive, ¿sí? O uno puede ser, esto es ya casi al final, es decir, tal vez en 1300 después de Cristo, y tal vez esta figurita que te estoy enseñando aquí, tal vez es del 1100 antes de Cristo. O sea, hay una diferencia de más de 1000 años, pero es una cultura que continuó creando durante mucho tiempo. Entonces, estas culturas son las culturas que vivieron aquí en nuestro México. Yo les pido encarecidamente que se acerquen más a esto porque les pertenece. No dejen que nada más las autoridades se hagan cargo del museo y tengan ahí las cosas. No, ustedes también involúcrense en ver cómo se hacían las cosas, cómo era la vida, por ejemplo, aquí en Tampico. Aquí en Tampico seguramente había una vida muy activa. Sabemos que hay pirámides, porque tenemos ahí la pirámide de las Flores, pero nosotros pertenecemos, y digo nosotros no porque yo sea de origen directo de los huastecos, pero es esta zona de los huastecos, y en esta zona estuvo poblada, ¿sí? Y sabemos que hay hermosa alfarería y todo. Muchos tampiqueños tienen piezas arqueológicas de esta zona. Entonces, vamos a acercarnos un poco a nuestras culturas y a conocerlas
a conocerlas bien. Es vergonzoso que luego viene un canadiense y nos explica a nosotros lo que son los pueblos huastecos, o lo que son los pueblos de mixtecos o los zapotecas, ¿sí? Y nosotros no sabemos, ni siquiera en un mapa nos podemos ir al mapa y decir, es que esto es aquí, así, así, así. El día que yo vea que ustedes en un mapa de México, hagan de cuenta que este es el mapa de México, que en un mapa de México me dicen, esto es árido América, estos son los pueblos de Occidente, estos son los huastecos, estos son los totonacos, estos son los olmecas, estos son los mayas, estos son los mixtecas, estos son los zapotecas, estos son los aztecas. Ese día va a ser uno de los días más felices de mi vida, porque sé que entonces sí están estudiando a sus antepasados, y entonces sí pueden sentirse ya más orgullosos de ellos. Por mi parte, esto es todo. Les deseo que pasen una feliz Navidad, aunque todavía nos vamos a ver ahí los de tercero en la exposición. Les deseo muchas felicidades y nos vemos el próximo año.